Los elevadores también son una especie de solenoides particulares que constituyen el actuador por excelencia o el actuador más básico de toda la electrónica. En sí es un elemento electromecánico, es decir que a partir de una señal eléctrica permite un movimiento mecánico. En este caso son una serie de contactos que permiten que otra corriente diferente, que bien diferente en cuanto a monto de corriente, o bien incluso también del tipo de corriente, fluya que estén de manera aislada a través de una señal pequeña. Igual constan de una serie de bobinas que también que puede ser ferrita, también puede ser de hierro, y en algunos casos puede ser de aire, ¿sí? En el cual pues también al activarlos se vuelven electroimanes, y en este caso lo que atraen son los contactos que se tienen aquí. Básicos se pueden encontrar estos tipos de relevadores. Por ejemplo, el más básico es de una sola posición, un solo tiro. Una sola posición quiere decir que nada más va a conocer lo que es un encendido y un apagado en una sola línea, y un solo tiro, que si pues nada más hay una vía de conducción, en este caso de A a B. El clásico de los elevadores es el de una sola posición, doble tiro, en el cual, por ejemplo, una sola posición, pues obviamente que nada más conmuta también entre A y B. A y B son los tiros. ¿Sí? En este caso puede ir el flujo puede ir sobre B, o bien puede ir sobre A. Los elevadores, por ejemplo, ya a nivel industrial, se ocupan que son, en este caso, doble posición, un solo tiro. Quiere decir que en este caso tienen doble posición, es decir que tanto hay dos vías que se activan al mismo tiempo, que es A1 y A2, ¿sí? Mientras que pues de un solo tiro quiere decir que obviamente pues al activarse pues nada más dan conducción de manera simultánea tanto a B1 como a B2. Y mientras los que son de una manera un poco más controlable son los de doble posición y doble tiro. Es decir, de doble posición tenemos solamente dos vías, C1 y C2, que no precisamente se activan al mismo tiempo, o bien se pueden activar al mismo tiempo, ¿sí? Y doble tiro porque solamente C1 le puede darle continuidad a B1 o A1, y mientras que C2 le da activación a B2 o bien a A2. Relevadores obviamente es ahí a nivel industrial, que sí solamente pueden tener hasta varios tiros incluso. Sí, se pueden activar con corriente directa o bien con corriente alterna también, que se pueden activar. Y los relevadores de baja potencia, que normalmente se ocupan de microelectrónica. En sí, la estructura básica de un relevador es la siguiente. Tenemos lo que es la bobina, ¿sí? En este caso con los contactos B1 y B2, ¿sí? Este comité que también es, a fin de cuentas, es un solenoide. De ahí tenemos tres terminales básicas que se destacan en un relevador. Primero está la terminal común, el cual nosotros a veces conectamos, pues ya sea la línea viva en la corriente alterna de algún sistema, o bien el positivo, o bien puede ser también el negativo de una fuente, ¿sí? De ahí está el contacto normalmente abierto y el normalmente cerrado. De manera normal, los relevadores, cuando no se activan, si tenemos que el contacto normalmente cerrado, hay conducción directa de C a A sin problemas, mientras que de C a B no hay conducción. Por eso de ahí que de C a B es el contacto normalmente abierto, y de C a A es el contacto normalmente cerrado. Es decir, se distingue la sola posición y los dobles tiros. Cuando se activan los relevadores, las posiciones se invierten, es decir, el contacto normalmente abierto se cierra y el otro se abre. Como por efecto de conducción se puede observar en la figura. Cuando enviamos una corriente eléctrica, se genera también el solenoide, se genera un imán, esto atrae al contacto, y pues esto permite el cierre en este caso del elemento. Puede ser, en este caso es normalmente abierto, se vuelve normalmente cerrado, y esto permite la activación de una carga que puede ser un motor, un indicador de luz, bien entre otros elementos, motores incluso. Cuando se le corta la corriente, pues obviamente el efecto del imán deja de presentarse, y obviamente el contacto pues evidentemente se rechaza, ¿sí? Todo esto se repite mientras haya conducción y no haya conducción. De igual forma, los relevadores, aunque no consumen tanto como un solenoide como los anteriores, de todas formas también requieren cierta demanda tanto de voltaje como de corriente. Aquí sí puede haber de varios tipos, pueden ser voltajes de 3.3, de 5, puede haber de 12, de 9, etcétera, ¿no? Pero lo que sí demandan también son ciertas cantidades de corriente. Algunos microcontroladores o señales digitales podrían por sí solas y sin etapa de potencia activar los relés, pero no es lo más recomendable, por lo mismo de que discutíamos de los solenoides, que cuando se apagan también generan picos de corriente, y pues eso puede aterrizar en los pines digitales, y eso puede llegar a dañarlos, ¿sí?
Pueden presentarse los elevadores de manera así, digamos, así tal cuales, así sin soldar y sin nada, o también mediante módulos que pues, obviamente ya ahorran todo el trabajo porque ya tienen todos los elementos de los circuitos de activación ya directamente sobre ellos. Pero para este efecto vamos a trabajar con los elevadores que no tienen, que hay que adaptarles una etapa de potencia. Aquí pues, en ese igual tenemos un caso de aplicación. Igual ahora tenemos un relé que se activa a 3 volts. Requiere un mínimo de 120, una corriente de 120 mA para mantenerse activado. Y la bobina interna presenta una resistencia interna de 25 ohms. Aquí la potencia no es tan alta como en el caso anterior. En este caso serían 36 miliwatts, es decir, muy pequeña. ¿Sí? Y también lo mismo, mediante un pulso digital, obviamente en su parte más alta, queremos que el elevador se active. Las especificaciones de la etapa de potencia igual es hallar un transistor que satisfaga todas las necesidades de activación y que también soporte la potencia, ¿sí? que demanda el relé, y pues también encontrar la resistencia de base mínima para que se garantice la activación del relevador. De manera así regresamos a los mismos modelos, en este caso también un 2N2222, analizamos en este caso a ver si este satisface las necesidades para activar el elevador que tenemos ahí, observamos en sus valores absolutos, vemos que el voltaje colector emisor, sí, en este caso pues el elevador es de 3 volts, si se soporta 40, pues está más que perfecto, sí lo aguanta. La corriente de colector que amplifica como máximo, en este caso serían de 0.8 amperes, es decir, 800 miliamperes, y lo que necesitamos son 120, entonces sí se cubre la demanda. Y en el caso de la potencia, ya sea a temperatura ambiente y directo sobre la cápsula, pues tenemos que como mínimo tenemos que 500 miliwatts, o sea que realmente es más que suficiente porque el relé demanda 36 miliwatts, o bien también puede aguantar 1.8 watts, es decir, está más que calificado para activar y desactivar nuestro elevador. Entonces nos podemos concentrar en la beta que trabaja este relé. Si tenemos nuestro voltaje, este voltaje base emisor, así vamos a estar sobre todo en saturación. Si en este caso serían 0.6 volts, es el valor que vamos a tomar. Sí, básicamente es parecido a las características que tenemos. Y la ganancia o la beta, en este caso tenemos varias pruebas. Y tenemos esta que es entre mínima de 100 y de 300. Vamos a tomar la más grande, que es de 300. Entonces vamos a ocupar este transistor para el análisis de la etapa de potencia. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a analizar lo que es el cálculo matemático para la etapa de potencia para nuestro elevador. También aquí ya está presentado el diagrama, igual es el mismo requerimiento de señal. ¿Sí? En este caso ahorita ya se ha cambiado por el esquema de un elevador. Es lo que está aquí propiamente la bobina, ¿sí? o propiamente el solenoide, porque pues, en este caso es como núcleo de hierro, ¿sí? Y nada más aquí a modo de cuadro, porque en sí variantes de símbolos para elevadores hay muchos, pero al menos digamos este es uno sencillo. Tenemos lo que es la terminal común, ¿sí? Y aquí pues los contactos normalmente cerrado y normalmente abierto, ¿sí? Nosotros podemos hacer una conexión tal que, por ejemplo, tenemos en la conexión normalmente abierta, tenemos tal vez alguna carga, la que sea, ¿sí? Y podemos hacer mediante cierre, digamos pues una fuente de corriente directa. Si digamos conectamos aquí el negativo y el positivo le enviamos aquí a la terminal común. Cuando el transistor se active, el elevador obviamente va a cerrar esto y va a permitir la circulación de la carga. Lo mismo aplicaría, por ejemplo, si es que fuera en corriente alterna. Sería nada más un ajuste en el circuito, pero en sí la idea sería la misma. Suponiendo tuviéramos aquí una clavija, ¿sí? En donde una parte si lleva también una carga, que puede ser un foco, puede ser un motor, algún otro elemento, lo llevamos aquí, eso es lo que es la línea del neutro, ¿sí? Aunque también puede ser la línea viva, puede ser al revés, pero digamos la línea viva o la línea caliente que también le llaman, vaya directamente aquí, ¿sí? Igual cuando esto se cierre, pues también va a permitir circulación de corriente y solamente activaría la carga de aquí. Pero independientemente de la carga que se vaya a meter, lo que nos interesa en este caso nada más es es el diseño de la etapa de potencia. Ya lo que queramos activar con este elevador, pues ya va a depender de la aplicación como tal. Entonces, igual tenemos aquí ya anotados los datos, ¿sí? Que en este caso tenemos
3 volts, que es lo que necesita este relé. Necesitamos 120 miliamperes para cubrir, ¿sí? Esta resistencia interna, en este caso la bobina, son 25 ohms y la potencia es de 36 miliwatts. Mientras que los datos del 2N2222 que analizamos que era suficiente para el análisis, tenemos una beta de 300, tenemos una potencia que aguanta, tomando incluso la mínima que son 500 miliwatts, de todas formas está bien, pero pues ahí al menos satisface la parte de la potencia. Tenemos el voltaje colector emisor que aguanta 40 volts, aquí pues realmente son 3, entonces pues realmente no va a haber problema por el funcionamiento. El voltaje base emisor en este caso va a ser 0.6 de acuerdo a las condiciones de saturación, y la corriente máxima que puede amplificar un 2N2222 es de 800 miliamperes, y lo único que necesitamos simplemente son 120, es decir, la cuota está más que cubierta. Ahora vamos a ver cómo se está comportando el voltaje colector emisor, porque quiero ver si es que esto se está saturando o bien está en punto de equilibrio. Eso sería igual a 3 volts menos lo que existe de voltaje propiamente en el solenoide. Sería entonces como resistencia 25 ohms multiplicados por la corriente que me interesa, que son 120 miliamperes. Esto sería igual 3 volts menos, si sacamos la cuenta de aquí, 25 por 120 miliamperes menos 3 volts. Esto nos da igual a, pues evidentemente por resta, 0 volts. Es decir, de manera matemática, este transistor está completamente saturado. Es decir, que está obviamente completamente encendido y nos va a entregar todo ese máximo de corriente en el momento en que ocurra este pulso. Muy bien, entonces, de acuerdo, ya para no hacer los despejes ahí de las fórmulas, tenemos o conocemos que la corriente de base va a ser igual a la corriente de colector sobre la beta. Esto es igual a nuestros 120 miliamperes divididos entre la beta de nuestro transistor, en este caso sería 300 unidades. Hacemos la operación entre 300 y nos da 400 microamperes. Sí, ahí está. Lo mismo ahora con la resistencia de base. Sería igual a nuestros 5 volts, que es el pulso que tenemos aquí, que nos interesa, menos el voltaje base emisor que presenta nuestro transistor, que sería 0.6 volts, entre la corriente que acabamos de calcular, serían 400 microamperes. ¿Sí? Haciendo esta resta sería 4.4 volts divididos entre esa misma corriente. Resolvemos la operación y nos da como resultado 11.000 ohms, o lo que sería igual a 11 kilo ohms de resistencia. ¿Sí? Esto sería lo que tendría que valer la resistencia de base para que se vaya a saturación completa. ¿Sí? O puede ser incluso menos. Ahora también no hay resistencias comerciales fijas con 11, o sea, de 11 kilos, 1.1 kilos, no las hay, pero sí podemos conseguirla mediante dos formas. Podemos hacerla por una serie muy sencilla, que sería, puede ser una resistencia de 10 kilos con una de 1 kilo. 10 más 1, 11, y entonces aquí se cubriría propiamente la cuota. Otra que no sea una serie, pero puede ser un paralelo, que sería dos resistencias de 22 kilos conectadas en paralelo. Recordemos que las resistencias o las asociaciones en paralelo, cuando las resistencias son iguales, simplemente es el valor dividido entre el número de resistencias. 22 entre 2 da
propiamente 11. ¿Sí? Esas son, digamos, las más cercanas y las más sencillas que podíamos obtener para la resistencia de base. Si se dan cuenta, el proceso de cálculo de la capa de potencia es el mismo para del solenoide para los relés. Y ahorita, como vamos a ver en el siguiente, para el cálculo de los puentes H o configuraciones de puentes H para mover motores de corriente directa y cambiarles el giro, es un proceso exactamente igual. La cosa la idea es buscar transistores que satisfagan las necesidades del componente que estemos ocupando.